Hola y bienvenido otra vez a este servicio de la Iglesia de Cristo de Campbell Street, aquí en Jackson, Tennessee, otra vez en el servicio en español. Espero que se encuentren bien ustedes y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y nosotros acabamos de haber pasado el tiempo de festejo del aniversario del comienzo de este país, el 4 de julio. Siempre se festeja eso y la idea es que recordamos que eh, la historia de este país, etcétera, y muchos de nosotros como cristianos siempre estamos muy agradecidos, ¿no? A los antepasados nuestros, los que gobernaban en el principio, por buscar un tiempo de realmente de tener también muchas libertades, pero también entre ellas la libertad de poder reunirnos y tener nuestra propia creencia y poder practicar lo que nosotros creemos. Básicamente, aquí en este país se ha dominado el cristianismo y en la base de la Biblia. No siempre hemos vivido de acuerdo con eso, pero muchos de los conceptos son así. Tal vez como reflexión en este comienzo de esta reunión en el día de hoy, eh, quería hacerles recordar que la Biblia nos enseña que debemos estar siempre, estar orando por las autoridades, por los gobernantes de cada país para que nos guíen y que nos lleven bien adelante. Así que quiero leerles un pasaje que viene de Primero de Timoteo, capítulo 2 y entonces sí, empezando en versículo 1, donde nos dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Debemos siempre orar por los que están gobernando y los que tienen autoridad. Yo sé, usted sabe muy bien que todos los gobernantes no siempre hacen de acuerdo con la voluntad del Señor, pero están puestos para que nosotros podamos tener orden y ley y para que nosotros podamos seguir practicando las cosas que debemos. Así que voy a ofrecerles en el día de hoy, entonces vamos a comenzar con una oración, después vamos a entrar un tiempo de cantos, después una reflexión en cuanto a la comunión o sea la cena del Señor, hecho por un hermano aquí, Benji Nicolás. Él va a compartir la reflexión hoy. Y también más adelante tenemos un invitado con la prédica, que es un hermano Espertaco Alonso, que es de Nicaragua, donde trabaja, y la iglesia de Campbell Street ayuda en el sostenimiento de él en la obra que él está haciendo entre varias iglesias allá. Entonces él va a compartir el mensaje en el día de hoy. Vamos a orar primero y después vamos a pasar a las otras actividades de la reunión hoy. Oremos. Padre amado, te damos gracias por nuestros gobernantes y nuestras autoridades, especialmente aquí en los Estados Unidos. En este momento estamos dando gracias a ti, Padre, por los líderes que están puestos. Padre, pedimos que guíes a ellos y que les ayudes a gobernar en tal forma para que nosotros podamos seguir adorándote y obedeciéndote en todo. Y Padre, también que lo hagan en tal manera que
que esté bien con tu voluntad, Padre, para llevarnos adelante en nuestras vidas espirituales. Pedimos por todos los gobernantes en todos los países, Padre, que lo hagan y que gobiernen, Padre, en una forma para darte gloria y honor y para mantener la orden aquí en cada país. Gracias, Padre amado, por tu presencia con nosotros en el día de hoy y gracias por este tiempo de servicio de adoración a ti en el día de hoy. Es en el nombre de Jesucristo que oramos. Amén. Siempre y también estamos esperando que este tiempo sea de una gran bendición para usted en el día de hoy. Y después, si usted tiene alguna duda o pregunta que nos quería hacer, vamos a pasar una diapositiva con información cómo contactarse con nosotros. Bendiciones y gracias por estar. Nos reunimos en el monte, nos acercamos a su paz, humildemente ante su trono, cantamos gloria a su faz, gloria, honor y alabanza, gloria, honor y alabanza, al Cordero, a nuestro Rey, al Cordero, a nuestro Rey, oh aleluya, aleluya, oh aleluya, salvo por gracia, no por ley, nos reunimos en el monte, nos acercamos a su paz, humildemente ante su trono, cantamos gloria a su faz, gloria, honor y alabanza, honor y alabanza, al Cordero, a nuestro Rey, al Cordero, a nuestro Rey, oh aleluya, aleluya, oh aleluya, salvo por gracia, no por ley, gloria, honor y alabanza, gloria, honor y alabanza, al Cordero, a nuestro Rey, al Cordero, a nuestro Rey, oh aleluya, aleluya, oh aleluya, salvo por gracia, no por ley. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en cielo, tierra y mar. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en la profundidad. Tú nos prometes el amor, tu gracia y amor, oh Dios, no hay otro como tú, en la profundidad. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en cielo, tierra y mar. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en la profundidad. Tú nos prometes el amor, tu gracia y amor, oh Dios, no hay otro como tú, en la profundidad. Tú nos prometes el amor, tu gracia y amor, oh Dios, no hay otro como tú, en la profundidad. Buenas tardes, hermanos. Es un placer tener este tiempo junto con ustedes.
quisiera compartir un pasaje para enfocarnos antes de tomar la cena del Señor. Es un pasaje que demuestra bien la misión de Dios y el papel que nosotros jugamos en ello como sus discípulos. Entonces voy a leer de 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 17 a 21. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ya ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Me encanta este lenguaje para hablar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en nuestro mundo. Primero, si estamos en Cristo, somos una nueva creación. Dios está transformándonos a ser una nueva creación y hay la expectación de que podemos ser nuevos a través de Dios y de su Espíritu. Y no tenemos que seguir viviendo esclavizados a nuestros pecados. Es un proceso de santificación, pero este proceso dura todas nuestras vidas, donde Dios nos transforma cada vez más en su imagen. No es un proceso inmediato al bautizarnos, porque todos somos pecadores y estamos en un camino, un proceso de recuperación a causa de la gracia de Dios. Así que en la misma manera que Dios nos ha transformado a nosotros y que sigue transformándonos, tenemos este ministerio de reconciliación. Somos embajadores de este mensaje, que Dios está reconciliando todo consigo mismo por medio de Cristo. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a la cena del Señor? Mientras tomamos la Santa Cena, participamos en estas actividades. Recordamos la gracia de Dios en nuestras propias vidas, porque Él nos amó tanto para darnos la oportunidad de ser una nueva creación en Cristo. Compartimos este tiempo en comunidad con Cristo y con los otros creyentes. Y aunque no estemos todos juntos físicamente, estamos compartiendo esta cena con todos los cristianos en el mundo y hasta con los que ya no están vivos. También recibimos ánimo a través de la cena por medio del poder del Espíritu para poder ir al mundo y compartir este mensaje de la reconciliación de Dios y cómo Dios ha cambiado a nosotros y todavía está cambiando a nosotros. Y finalmente, cuando tomamos la Santa Cena, anticipamos el tiempo cuando el reino de Dios venga completamente y todo esté reconciliado con Dios. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este día y por este pan y vino que tomamos hoy. Gracias por la vida, la muerte y la resurrección de Jesús y el poder que tenemos en Él. Gracias por hacernos nuevas creaciones y por darnos este mensaje de reconciliación. Gracias por siempre gracias por trabajar en nosotros siempre y por tu trabajo continuo dentro de nosotros. Gracias por tu amor y por siempre estar con nosotros. Gracias por Jesús y oramos todo esto en su nombre. Amén.
Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Te cantamos alabanza. Te cantamos alabanza. Contigo yo soy feliz. Contigo yo soy feliz. Pues viniste a salvarme. A la tierra bajó, enseñando amor. De la tierra a la cruz, Él llevó mi dolor. En la cruz Él murió y la muerte venció. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Te cantamos alabanza. Te cantamos alabanza. Contigo yo soy feliz. Contigo yo soy feliz. Pues viniste a salvarme. A la tierra bajó, enseñando amor. De la tierra a la cruz, Él llevó mi dolor. En la cruz Él murió y la muerte venció. Tu nombre levantaré. A la tierra bajó, enseñando amor. De la tierra a la cruz, Él llevó mi dolor. En la cruz Él murió y la muerte venció. Tu nombre levantaré. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en cielo, tierra y mar. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en la profundidad. Tú nos prometes el amor, tu gracia y amor, oh Dios, no hay otro como tú, en la profundidad. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en cielo, tierra y mar. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en la profundidad. Tú nos prometes el amor, tu gracia y amor, oh Dios, no hay otro como tú, en la profundidad. Tú nos prometes el amor, tu gracia y amor, oh Dios, no hay otro como tú, en la profundidad. Ser fuerte y valiente, nada hay que temer. Si sigues siguiéndolo con todo tu ser, Él nunca se olvida. Ser fuerte y valiente, nada hay que temer. No tengas miedo, sigue siguiéndolo con todo tu ser. Él nunca se olvida. Ser fuerte y valiente, nada hay que temer. No tengas miedo, sigue siguiéndolo con todo tu ser. Dios adelante por la pena y dolor, y Él te protege con su fuerza y amor. Él nunca te olvida. Fuerte, valiente, nada hay que temer. No tengas miedo, sigue siguiéndolo con todo tu ser. Él nunca te olvida. Fuerte, valiente, nada hay que temer. No tengas miedo, sigue siguiéndolo con todo tu ser. Ser fuerte y valiente, nada hay que temer. Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Mi nombre es Espartaco Alonso. Yo soy predicador de la Iglesia de Cristo acá en Nicaragua. Para mí es un placer poder estar compartiendo con ustedes en esta ocasión y quiero compartirles brevemente un pequeño mensaje de la Escritura. Quisiera estar estudiando con ustedes en esta oportunidad el primer libro de Reyes, capítulo 18, una historia en el Antiguo Testamento, una historia del gran profeta Elías y cómo él sobrevino o se repuso de la situación adversa que estaba viviendo.
Antes de entrar en materia, yo quiero compartirles una pequeña anécdota de algo que ocurrió cuando yo empezaba el ministerio. Uno de los primeros lugares donde yo pude compartir la palabra fue en la ciudad de Choluteca, Honduras. Tuve el privilegio de predicar en esa ciudad y levantar una iglesia para la honra de Dios. Y en muchas ocasiones yo ya había tocado esta pequeña porción de la escritura, ¿verdad? Esta historia la había compartido con los hermanos de la iglesia allá en Choluteca. Y bueno, mis hijos, ¿verdad? Que estaban muy acostumbrados, ellos han crecido dentro de la iglesia y estaban acostumbrados a estarme escuchando predicar sobre estas porciones. Ellos tenían esta oportunidad de repetidamente escucharme y en aquellos tiempos mi hijo mayor, que ahora tiene 18 años, en ese momento tendría 7 años. Y bueno, es impresionante cómo funciona el pensamiento de un niño, cómo un niño logra tener este nivel de confianza en sus padres, ¿verdad? En lo que ellos aprenden a través de la escritura. Pues en una ocasión nosotros estábamos visitando, mi familia, mis hijos, mi esposa, estábamos visitando a una hermana que ella hace tortillas, ¿verdad? Y estábamos visitándola y ella estaba preparando el fuego para hacer las tortillas y entonces ella estaba poniendo las leñas, los pedazos de madera, estaba poniendo los pedazos de madera para prenderle fuego y mi hijo agarró una pana, decimos nosotros, una pana con agua y empezó a echarle agua a la leña. Y la hermana, recuerdo que en ese momento la hermana le llamó la atención y le dijo, niño, le dijo, ¿qué estás haciendo? Y él le contestó, hermana, quiero ayudarle a prender el fuego, porque mi papá dijo en el sermón que la mejor manera de prender fuego a la leña es echándole agua. La hermana se quedó muy sorprendida por lo que él estaba diciendo y precisamente esta anécdota tiene que ver con esta porción de la escritura. Ya había hablado yo con esta congregación sobre este tema y yo había hecho esta pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la mejor manera para prender fuego a una leña cuando uno quiere hacer fuego, ¿verdad? Y yo hacía la pregunta a los miembros de la iglesia, ¿verdad que la mejor manera de prender fuego es echando agua a la leña, mojando la leña? Y bueno, esto quedó realmente impregnado en el pensamiento de mi hijo. Para nosotros que ya estamos bastante mayores, ya sabemos que definitivamente no es la mejor forma de prender fuego a la leña echándole agua o mojando la leña, sino todo lo contrario. La leña tiene que estar seca. Pero yo hacía esta pregunta a los hermanos de la iglesia, ¿verdad que esta es la mejor forma para prender el fuego? Echarle agua a la leña. Y bueno, era una pregunta retórica, no era era nada más para incentivar el pensamiento de los hermanos. Por supuesto que no es así. Y la historia de Primera de Reyes nos habla de esto precisamente, de cómo el profeta Elías hizo un altar y al hacer el altar él puso leña y luego puso el holocausto, ¿verdad? Y él vertió agua sobre el holocausto y se mojó el holocausto y se mojó la leña y bueno, él clamó y vamos a estar leyendo un poco al respecto. Pero mi hijo se quedó con esta idea grabada en su mente, ¿verdad? Que esto ocurre, ¿verdad? Esto ocurrió con el profeta Elías y en su corazón él guardó de que realmente esto era posible. Mojar la leña podía hacer posible que prendiera el fuego, ¿no? Creo que se necesita un nivel de fe muy grande realmente para poder visualizar esto y aceptarlo como algo posible. Nosotros los adultos tenemos la costumbre de que estamos más experimentados en la vida, experimentados en las cosas de la naturaleza, ¿verdad? Entonces pensamos como se nos enseña en la vida, pero pensamos muy poco
contrariamente a lo que las leyes de la naturaleza nos enseñan. Entonces, bueno, el día de hoy quisiera compartir con ustedes una porción de la escritura. Resulta de que el profeta Elías, ¿verdad?, estaba siendo perseguido por el rey Acab, rey de Israel. Él estaba siendo perseguido, ¿verdad? La esposa del rey Acab había intentado matar a todos los profetas de Jehová y había hecho persecución a Elías también. Entonces el rey Acab se encuentra con Elías, ¿verdad? Elías manda a decirle al rey Acab de que se va a encontrar con él en el monte de Carmelo. Me gustaría que partiéramos de esta pequeña porción donde ellos se encuentran, ¿verdad? En el capítulo 18 del primer libro de Reyes, versículo 20, se da este encuentro y dice la escritura así: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. En aquel momento cuando el profeta Elías predicaba la palabra de Dios al pueblo de Israel, el pueblo de Israel se había ido por otras enseñanzas, por otras prácticas, las prácticas de adoración a otros dioses. Habían abandonado su fe, habían abandonado su relación con Dios. Y entonces el profeta Elías, básicamente en esta historia, él trata de encarar al pueblo, no solamente al rey Acab en aquel momento, sino también precisamente más al pueblo que habían abandonado esta relación y esta relación de suma cercanía de parte de Dios con ellos. Ellos se habían alejado hacia otros dioses, ¿verdad? Otros dioses. Y entonces él los encara, el profeta Elías los encara y les dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo su pensamiento, el pensamiento de ustedes, se va a dividir entre aquellos dioses y el Dios de Israel? ¿Hasta cuándo van a estar divididos entre estos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar teniendo su mirada entre las cosas que hace el mundo y las cosas que ordena el Señor, ¿verdad? Si ustedes han conocido al Señor y Dios les ha mandado a que ustedes tengan esta cercanía con Él y que haya un arrepentimiento y que podamos seguir todos los mandamientos del Señor, ¿hasta cuándo vamos a entender que o es Dios o es las prácticas del mundo, o es Dios o es las prácticas de los pueblos, las culturas de los pueblos? ¿Hasta cuándo vamos a entender de que no podemos andar en dos caminos, sino que un solo camino es el que nos debe dirigir a nosotros, y ese es el camino del Señor? Entonces Elías lo encara a los miembros del pueblo de Israel y le hace esta pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no le respondió palabra, ¿verdad? Probablemente el pueblo se sintió muy tocado por este planteamiento del profeta de Dios. Lo que ocurre a continuación, dice el versículo 22, y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y viene el reto, ¿no? El reto que hace el profeta Elías para demostrarle al pueblo que realmente Dios es el único Dios. El Dios de Israel es el único y verdadero Dios. Y les dice: solo yo he quedado de profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Que invoquen ellos entonces, dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses
y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, ¿verdad? Este es el reto que lanza, realmente es un reto muy grande si nosotros tratamos digamos, de traer esto a nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo Dios actúa, ¿verdad? En nuestra vida, cómo Dios pone su mano y ha puesto su mano durante toda nuestra vida, y a veces nosotros no somos capaces, no somos lo suficientemente humildes para reconocer la mano que Dios ha puesto en nuestra vida, de donde Dios nos ha sacado en medio de las dificultades, de las tribulaciones, de los problemas. Dios ha puesto su mano ahí, y aún así hay muchos momentos en los que nosotros nos oponemos y nos negamos a admitir esta realidad. Pero entonces, imagínense por un momento este planteamiento del profeta Elías, este planteamiento donde lo encara y le dice, bueno, si ustedes quieren ver quién es el Dios verdadero, entonces pónganlo esto, sometamos esto a una prueba. Dice, bueno, que clamen ellos, los que dicen que tienen a ese Dios, que clamen ellos y vamos a ver qué les responde. Y yo clamaré a mi Dios y esperaré la respuesta de parte de él. Es sumamente interesante lo que ocurre a continuación. El pueblo dijo, está bien, ¿verdad? El pueblo respondió, bien dicho. Y a continuación, desde el versículo 25 en adelante, es sumamente interesante lo que ocurre. Dice, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escojan ustedes un buey, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, o sea, ustedes son más que yo, ¿verdad? Ustedes son 450 profetas y yo solamente soy uno. Pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron, dice el versículo 26, ellos tomaron el buey y que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, griten más fuerte, gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Quizás está meditando, dice, o tiene algún trabajo, o va de camino, o duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pero pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna respuesta, no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Palabra de Dios. Entonces es sumamente, mire, es realmente interesante lo que nos está narrando ahora en este momento la escritura. Es interesante cómo el profeta no solamente los encara, le hace esta propuesta y los pone a prueba a ellos y a su fe y a su creencia y a el pensamiento de las cosas que ellos creían como correctas o verdaderas, sino que la actitud que adopta el profeta realmente es muy interesante, ¿no? Como él no solamente los ve a ellos haciendo su sacrificio, ¿verdad? Clamando a gran voz, sino que es interesante cómo el profeta empieza a burlarse de ellos, ¿verdad? Empieza a burlarse de ellos y les dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no les responde? ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está? Ah, viene de camino. Está durmiendo. Quizá está meditando. ¿Por qué no les responde?
¿Dónde está tu Dios? Bueno, me recuerda que en el Nuevo Testamento también encontramos también en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, encontramos una imagen similar, pero al inverso, ¿no? De cómo cuando a veces nosotros clamamos al Señor y a veces hay burladores que nos preguntan, ¿y qué pasó? ¿Dónde está tu fe? ¿Qué pasó? ¿Y tu Dios? ¿Qué pasó? Y ahora más bien encontramos la imagen de este profeta que está haciendo eso exactamente, pero al contrario, ¿no? Está diciéndole a estos profetas de Baal que tenían prácticas completamente nocivas, contrarias a la razón, contrarias al bien hacer, ¿verdad? Tenían prácticas completamente despreciables y aún así, ¿verdad? Ellos eran más y confiaban plenamente en sus pensamientos y certeramente el profeta les dice, ok, demuestren, a ver, muestren, más allá del dogma que ustedes han aprendido, más allá de este pensamiento que han decidido seguir, a ver, muéstrenle a este pueblo, ustedes, los líderes. Y no hubo respuesta. No hubo quien respondiera. No había nada. Porque no hay nada. Más allá del Dios verdadero, más allá del Dios único y poderoso, el creador del cielo y de la tierra, no hay nada. Qué gran pensamiento para nosotros que podamos conservar en nuestro corazón el hecho de que le hemos podido conocer, que hemos tenido la oportunidad de acercarnos, de conocer, de escuchar del Dios verdadero. Si antes hubiésemos escuchado sobre otros dioses, sobre otros seres, pues hoy tenemos la bendición de que tenemos la oportunidad de escuchar del Dios verdadero, de escuchar de la promesa de ese Dios sobre su Hijo Jesucristo, como vino a este mundo a ofrecerse en sacrificio vivo y eterno, para llevarnos a nosotros de las tinieblas a la luz y que podamos tener una vida cercana a Él y que podamos tocarlo, que podamos convivir con Él, para que podamos aprender a tener esta idea de comunión, esta sensación de comunión, este estado de comunión con Dios, a nosotros que estábamos apartados. Tenemos una gran bendición de parte del Señor, que hoy podemos clamar y podemos saber de que a nosotros Dios sí nos va a responder. Y a veces no responde como nosotros quisiéramos, pero Él conoce muy bien cuáles son las mejores cosas para nosotros. Y Él responde conforme a lo que va a producir el mejor bien para cada uno de nosotros. Pero podemos tener esa confianza. Nosotros sí podemos tener esa confianza. Y aunque otros piensen o digan qué pasó con tu Dios, nosotros sabemos y tenemos certeza en nuestro corazón que Dios nos responde. Que cuando nosotros clamamos hay un Dios arriba que escucha, que presta su oído y que pone atención a nuestras necesidades. Él nos conoce. Él nos oye. Él no hace caso omiso de nuestras plegarias y de nuestros ruegos, sino que Él oye e interactúa con nosotros y nos responde y se acerca a nosotros y nos enseña, nos consuela, nos llena de vida, nos abre los ojos y nos conduce por el buen camino, para que un día nosotros podamos reunirnos plenamente con Él y que podamos ser uno completamente con Él. Qué gran esperanza la que tenemos. Estos hombres gritaban, clamaban y no había nadie que respondiera, porque no hay nadie que responda más allá de Dios. A la altura del versículo 29 nosotros leemos que dice: pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo respuesta, no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase.
Versículo 30 dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiesen 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la sangre. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Palabra de Dios. Mire qué cosa, qué interesante esta porción. Realmente tiene muchas cosas donde nosotros podemos aprender. Mire qué importante que una de las primeras cosas que hizo el profeta Israel para poder ofrecer el holocausto fue reparar. Él arregló el altar de Jehová. Arregló el altar. Es importante arreglar el altar para que nosotros podamos ofrecer nuestro sacrificio, ¿verdad? Es importante tener aquello que vamos a ofrecerle al Señor, tenerlo en el lugar donde corresponde. A veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestro modo y conforme a nuestros pensamientos y no prestamos atención que las cosas de Dios deben de ser primero. A veces prestamos más atención a nuestros trabajos, a nuestros estudios y a tantas cosas en la vida. Y nos olvidamos un poco que Dios ya tiene un plan preparado para nosotros, que Dios tiene una guía para que nosotros caminemos sobre ella. Y una de las primeras cosas que nosotros debemos de hacer para poder acercarnos a Dios es primeramente reconocerlo a Él, ¿verdad? Y preparar nuestro altar donde vamos a ofrecer nuestro sacrificio, preparárselo y ponérselo delante de Él, arreglarlo. Este altar, es necesario arreglar el altar del Señor para que podamos ofrecer nuestro sacrificio. Y el profeta Elías no solamente arregló el altar, para arreglar aquel altar, él tomó aquellas 12 piedras conforme el número de las tribus de los hijos de Israel y la edificó con las piedras el altar. En el nombre de Jehová, dice la Escritura, dice, en el nombre de Jehová. O sea, él no lo puso conforme a su propio nombre, no es, esto es para mí, ¿verdad? El profeta no está pensando en que él está haciendo aquello para recibir él algo, sino para que todo lo que se está ofreciendo y todo lo que se está haciendo es para demostrar que Dios es el Dios de aquel siervo, en primer lugar, pero también de aquel pueblo, de aquellos que habrán de creer
por la palabra de aquel hombre que había sido llamado. Así también ustedes, hermanos, cuando Dios nos ha llamado, a cada uno de nosotros nos ha llamado para que nosotros podamos testimoniar, dar un testimonio a otras personas, y otros vendrán por medio de nuestro testimonio. Otros vendrán por medio de la predicación de nuestra palabra, pero también por medio de la predicación de el ejemplo de nuestra vida. El profeta no busca su propia gloria, sino que está buscando la gloria de Jehová. Y no solamente no busca su gloria y busca la gloria de Jehová, sino que también él está buscando que ese pueblo se redima, que ese pueblo cambie de parecer, que ese pueblo se acerque al Señor. El profeta lo que quiere ser es un instrumento. Quiere ser un instrumento de Dios para que ese pueblo se acerque. Dice el versículo 33, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y esta parte del versículo 34, ¿verdad? Hasta el 36, hasta el 35, ¿verdad? Es la parte donde yo les comentaba de lo que había hecho mi hijo, ¿no? ¿Verdad? Que él había prestado especial atención a esta porción. Y es algo interesante lo que hace el profeta Elías. Entonces, él pone el buey sobre la leña, sobre el altar. Él preparó el altar, puso sobre el altar la leña, puso encima el sacrificio y luego añadió este reto, digamos, él empujó un poco más, ¿verdad? Un poco más para que fuese más poderosa, ¿verdad? La respuesta del Señor, para que se demostrase de una forma más maravillosa la mano de Dios en ese momento, en lo que Él le está pidiendo al Señor, ¿verdad? Él tomó agua y mojó con los cántaros de agua, mojó el sacrificio, mojó el buey que estaba cortado, mojó la leña, ¿verdad? Mojó las piedras y mojó y llenó tanto de agua, lo hizo una, lo hizo dos y lo hizo hasta 3 veces, hasta que el agua bordeaba y se regaba alrededor del holocausto y había mojado la leña y había empapado las piedras y había llenado inclusive aquella zanja que él había hecho, que el profeta había hecho una zanja alrededor del altar, alrededor del sacrificio, y se llenó de agua, ¿verdad? Como bueno, si Dios lo va a hacer y lo va a hacer en grande. Entonces el profeta empieza a clamar a la altura del versículo 36 y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de este pueblo. Que hoy se manifieste. Ese es el clamor del profeta. El profeta no pide: Señor, manda el fuego. No, él pide: el fuego nada más es la consecuencia de lo que él realmente está buscando. Es nada más el punto de partida, pero él tiene otro propósito. El profeta tiene otro propósito. El profeta no tiene el propósito, no es mostrar la grandeza del clamor que él hizo, no es por las grandes palabras que él haya dicho, sino porque él tiene un propósito, es que este pueblo entienda que Jehová es Dios, que este pueblo entienda. Así, hermanos, cada vez que nosotros nos presentamos en una circunstancia difícil de nuestra vida, y cuando nosotros clamamos a Dios, y clamamos no solamente o no tanto para recibir una bendición directa para nosotros, sino que clamamos para que más personas reciban el testimonio de lo que estamos haciendo, o de lo que está ocurriendo, o de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, para engrandecer la obra del Señor. Qué cosa más interesante, qué cosa más bonita, ¿verdad? Y
Y me llama mucho la atención no solamente la porción que acabamos de leer, la respuesta que Dios dio al ruego, a la petición de su profeta, de su siervo, ¿verdad? Que Dios respondió con fuego y dice la escritura de que el fuego cayó, consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras, lamió el polvo e inclusive dice que lamió el agua que se encontraba en aquella zanja. Dios hace cosas maravillosas, hermano. Dios tiene un amor tan infinito para con nosotros. Dios tiene una grandeza de bendiciones en sus manos que quiere entregarnos a nosotros para que nosotros podamos acercar a más personas a la presencia de Dios. Me llama mucho la atención esta porción, pero como les comenté desde un principio, me regocijé mucho más cuando mi hijo hizo esto en la casa de la hermana en Choluteca. Él tomó agua y la vertió sobre la leña de la hermana, la preparación que ella estaba haciendo para hacer sus tortillas, para vender. La hermana se asustó al principio y le dijo: niño, ¿qué estás haciendo? Y mi hijo le contestó: es que mi papá dijo que esta es la mejor manera para prender el fuego, echando agua a la leña. Y yo la quiero ayudar a usted echándole agua a la leña para que prenda mejor. Qué bonito digo, porque que nosotros llegáramos a tener ese nivel de confianza en el Señor, en nuestro Padre Celestial. Mi hijo hablaba de mí porque me escuchó hablar sobre la palabra de Dios y algo que él venía aprendiendo con mucha frecuencia. Pero ahora yo dejo este mensaje para ustedes, hermanos, para que también nosotros podamos aprender a poner una plena confianza en Dios. Que nosotros podamos poner nuestra fe más allá de lo que nuestros sentidos puedan creer, más allá de lo que las leyes de la naturaleza puedan decir, más allá de lo que la ciencia pueda establecer como leyes fijas, que nosotros podamos tener una confianza en el Señor, a tal punto de que nosotros podamos tener plena certeza de que la mano de Dios está con nosotros, no solamente para nosotros, sino tanto más para que otros se acerquen al camino del Rey. Les comparto este mensaje, hermanos, esperando que la mano del Dios poderoso, único y verdadero esté con ustedes en todo momento y que ustedes puedan acercarse a Él y rogarle y pedirle siempre con esta fe y con esta esperanza, sabiendo de que Dios ha de contestar nuestras peticiones. Dios está con ustedes, hermanos. Dios está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor por todas las bendiciones que nos ha dado, por todas las maravillas que Él ha puesto a nuestro alcance para que nosotros podamos desarrollarnos en esta vida, pero también para que podamos engrandecer su reino, para que podamos acercar a más personas a su reino. Ha sido un placer para mí, hermanos. Mi nombre nuevamente es Espartaco Alonso. Quisiera dejarles este mensaje y asegurarles que mis oraciones estarán siempre con ustedes. La palabra de Dios esté con ustedes y el Señor esté con ustedes. Que Dios les bendiga.